Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo Rosa y en este video les vamos a presentar el tema de retículo endoplasmático y los ribosomas. ¿Qué es el retículo endoplasmático? Es una red de membranas dentro de la célula que se caracteriza por llevar a cabo la función de sintetizar las moléculas del interior de la célula y de transportar sustancias. Está formado por un sistema de canales y sacos membranosos huecos, cuyo espacio interior se conoce como lumen. Este organulo únicamente aparece en las células eucariotas, es decir, en las células animales y vegetales. Existen dos tipos de retículo endoplasmático. Primero encontramos el rugoso, más próximo al núcleo, caracterizado por tener ribosomas adheridos a sus paredes, y encargado de sintetizar las proteínas, mientras que el retículo más externo es el liso, productor de lípidos. La estructura del retículo endoplasmático es similar a una serie de sacos que se encuentran aplastados y conectados entre sí por una serie de tubos. Junto a este organulo es común encontrar al aparato de Golgi, ya que es a este otro organulo al que envían las proteínas sintetizadas para posteriormente llevarlas al resto de las células. Bueno, ahora yo les voy a explicar el retículo endoplasmático rugoso. Este se llama así porque posee ribosomas unidos a su membrana. Estos están encargados de sintetizar ciertas proteínas y también separar proteínas de la célula. Sus funciones son dos. La primera es la transcripción. Esta se sintetiza en una molécula de ARN complementaria a la cadena de ADN. Las moléculas de ARN mensajero contienen información que especifican las secuencias de aminoácidos de las cadenas de polipeptídicas. La siguiente es la de traducción. Una vez que el ARNM atraviesa el núcleo hacia la citoplasma, se une a los ribosomas, los cuales traducen el ARNM a una secuencia específica de aminoácidos. Estructura del retículo liso. Se le da el nombre de retículo liso ya que no tiene ribosomas. Este se ubica más cerca hacia la membrana citoplasmática. Estructuralmente se diferencia al retículo rugoso ya que el retículo liso es un conjunto de tubos interconectados entre ellos. Funciones del retículo endoplasmático. Este se divide en dos. Rugoso. Ayuda a la síntesis de proteínas. Otra de sus funciones es el transporte intercelular. Gracias a este retículo, la proteína es metida dentro de una vesícula y es transportada hacia el citoplasma o hacia el aparato de Golgi. La glicosilación. Añade carbohidratos simples a las proteínas. Retículo liso. Ayuda a la síntesis de lípidos, esteroides y a la síntesis de fosfolípidos de membranas. Por otro lado, también ayuda a la metabolización o degradación de esteroides, carbohidratos, así como también ayuda a la detoxificación de la célula. Las ribosomas libres no están unidas a ninguna membrana, y estas tendrán destinos como el núcleo, las mitocondrias, los cloroplastos o los peroxisomas. Los ribosomas son organelos celulares que se encuentran dispuestos en el citoplasma dentro de la célula, tanto eucariota como procariota. Son abundantes en todas las células. En eritrocitos sanguíneos se presentan muy pocos y se ausentan en espermatozoides maduros. Pueden clasificarse en varios tipos, según la disposición de estos y según el tipo de célula al que pertenezcan. Su función de los ribosomas es producir las proteínas y participan en el control genético de la célula. Hay órganos que producen grandes cantidades de proteínas, por lo tanto, las células de sus tejidos necesitan tener varios ribosomas. Es una estructura intracelular formada por ARN y proteínas, y es el sitio en el que ocurre la síntesis proteica. En las células, el ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero y traduce ese código genético en una serie especificada de aminoácidos que crece y forma cadenas largas que se pliegan y forman proteínas. Los ribosomas son una parte de la fábrica de generación de proteínas en la célula. El propio ribosoma es una estructura de dos subunidades que se unen al ARN mensajero.
Esta estructura actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia de ARN que contiene el aminoácido que pasará a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, que a la larga se convierte en una proteína. Algunas funciones del ARN ribosomal. Este ayuda a formar ribosomas, el organulo donde se arman las proteínas. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos a los ribosomas, donde se unen para formar proteínas. El ácido ribonucleico ribosomático es el tipo de ARN más abundante, aproximadamente el 80 y 85% del ARN total. Este construye el 60% del peso de los ribosomas. Este tiene 3 zonas para los ARNT: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Los ARNT avanzan a través de estos sitios del A al P y del P al E, conforme entregan los aminoácidos durante su traducción. Este se traduce en la formación de cadenas de aminoácidos que generan la proteína sintetizada. Bueno, y como conclusión, en este tema pudimos ver que tiene muchos puntos principales, como qué es el retículo endoplásmico, cuáles son sus funciones, cómo se divide, qué son los ribosomas, de qué está hecho un ribosoma y qué es el ARN ribosomal. Como también el retículo endoplásmico, que puede ser liso o rugoso, y su función principal es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. Por otro lado, también los ribosomas ayudan a que los aminoácidos se junten para formar proteínas. Y el ARN ribosomal, que ayuda a formar ribosomas, que como ya se había mencionado, en el organulo donde se arman las proteínas. Pues estos temas nos ayudan a saber más sobre la biología y química humana, que es nuestra materia, y también pues para saber el rol tan importante que hacen las proteínas en nuestro cuerpo, y el cual es ayudarle a nuestro cuerpo a reparar las células y producir pues células nuevas.